Número 1. No fue el primer personaje con temática de arañas. Si bien Marvel cuenta en la actualidad con varios personajes que solo son humanos alterados a pequeña escala, entre la época de los 50 y 60 optaba más por utilizar a los monstruos o animales gigantes. Evidentemente este fue el caso de artrópodos como la araña, la cual tuvo lugar poco antes de la apertura de Spider-Man en el número 73 de Journey into Mystery, cuando ésta adquiere un enorme tamaño y habilidades cognitivas por una exposición de rayos atómicos. Desafortunadamente la araña gigante terminó muriendo en el mismo número, lo cual por obvias razones dejó el camino libre a Stan Lee y Steve Ditko para crear eventualmente a Spider-Man. Número 2. Estuvo a punto de ser creado como una mosca humana. Si bien algunos personajes como Tony Stark y Charles Xavier fueron inspirados en personas reales o en dioses mitológicos como lo son Thor y Hércules, en el caso de Spider-Man fue algo muy diferente. Tras haber presentado correctamente a la familia fantástica en 1961, Stan Lee pasó el siguiente año exprimiendo su imaginación para encontrar su próximo éxito, el cual, de acuerdo con sus propias palabras, llegó al observar una mosca que se encontraba en la pared de su oficina, ya que esta le hizo reflexionar que la compañía necesitaba un superhéroe que pudiera adherirse a las paredes al igual que un insecto. Aunque existen evidencias de que Jack Kirby le llevó previamente la idea del trepamuros a Stan Lee, en realidad su visión era muy distinta a la que todos conocemos, pues su diseño de traje parecía una especie de amalgama de Ant-Man y el Capitán América. Independientemente de esto último, cuando Lee se encontró trabajando en el nombre, llegó a considerar algunas opciones extrañas como Insect Man, Flyman y Mosquito Man hasta que finalmente se convenció de utilizar Spider-Man por su tono aterrador e impresionante. Posteriormente, Stan buscó a Steve Ditko para que se ocupara del diseño de su traje y expuso la idea completa al entonces jefe de Marvel Comics, Martin Goodman, quien eventualmente tuvo que retractarse con Stan debido a que al principio subestimó el potencial del trepamuros. Número 3. En algún momento de los cómics tuvo telarañas orgánicas. Cuando nos referimos a alguna versión de Spider-Man que cuente con la habilidad de generar telarañas orgánicas, naturalmente se podría pensar en la que fue interpretada a partir de 2002 por Tobey Maguire. Sin embargo, en el volumen 2 de Spectacular Spider-Man se presentó una historia donde Peter obtendría eventualmente dicho poder, la cual por su lanzamiento en 2004 se podría ver como un intento de replicar lo antes visto en las entonces dos películas de Sam Raimi. En esta historia, Spider-Man se unió al Capitán América y juntos se enfrentaron a la Reina Araña, quien tras infectar a Peter con una enzima mutagénica que lo hizo convertirse en una enorme araña, eventualmente emergió de la misma y desarrolló telarañas orgánicas. Desafortunadamente esta mutación al parecer fue eliminada con el trato de Mephisto en los eventos de One More Day, ya que en su secuela Brand New Day volvemos a ver a Peter utilizando los tradicionales disparadores mecánicos. Número 4. Teresa Parker. A pesar de que varias de las adaptaciones del trepamuros han contado con personajes importantes de sus orígenes en los cómics, ninguna ha tenido a elementos como Teresa Parker, la hermana perdida de Spider-Man, que siguió los pasos de sus padres y se convirtió en agente de la CIA tras haber sido reclutada personalmente por Nick Fury. Debido a esto último, su primer encuentro con Spider-Man fue en la novela gráfica Family Business, cuando Teresa buscó a Peter con el propósito de conocer el pasado de sus padres y las razones de haberla separado de su hermano. Aunque al final de esta historia se revela que el objetivo de Teresa era parte de una trampa psíquica de Kingpin y Mentalo para extraer un tesoro que Richard y Mary habían ocultado en Egipto. En el epílogo vemos a estos últimos en el pasado insinuando que estaban esperando un hijo, el cual evidentemente se trataba de Teresa. Al cabo de 3 años, la historia de los hermanos Parker continuó en los cómics de Spectacular Spider-Man, cuando Teresa buscó a Peter debido a que era una prófuga de la justicia por robar unos datos del proyecto Twilight, un programa que buscaba eliminar tanto a superhéroes como a supervillanos. Dicho asunto eventualmente se conectó con el villano Tinkerer, quien ocasionó que nuestros protagonistas tuvieran un viaje en el tiempo que, a pesar de sus complicaciones, logró aportar tanto en la culminación del evento central como en la historia de fondo de Teresa.
Teresa, pues además de conseguir la solución para derrotar a Tinkerer, desmintió el pasado plan de Wilson Fisk y confirmó que Peter y Teresa sí eran hermanos legítimos. Luego de esto, los hermanos Parker estuvieron involucrados en diversos eventos que tuvieron al Camaleón como uno de los antagonistas principales, pues además de asesinar al novio de Teresa, estuvo a punto de convencer a esta misma de que también era un camaleón con la ayuda de Finisher, el asesino de sus padres que aparentemente había muerto en un encuentro con Spider-Man. Afortunadamente, Teresa terminó aceptando su identidad a pesar de sus dudas y empezó a buscar a Finisher para vengar la muerte de sus padres. Número 5. Nightcrawler fue recientemente una versión de Spider-Man. Cuando se habla de versiones en el universo 616 que no han sido representadas por Peter Parker, evidentemente uno podría pensar en casos que van desde sus clones Ben Reilly y Kane Parker hasta villanos como Otto Octavius por su temporada en el Manto Superior. Sin embargo, a finales del 2023 se presentó una serie de cómics que curiosamente tuvo al mutante Nightcrawler como una nueva versión del trepamuros en el 616. Dicho manto empezó a usarlo principalmente para limpiar su nombre, ya que en el pasado Wagner había sido controlado por la organización antimutante Orchis para asesinar a 3 jefes de estado y así dañar la reputación de los mutantes. A medida que la serie avanzaba, Kurt se enfrentó con enemigos de Spider-Man que incluyeron a Rhino y Vulture, así como a la mutante Feral acompañada de Capa y Daga, los cuales habían sido enviados por Orchis para perseguir a Wagner. Por otro lado, este último también se encontró con su desorientada madre Mystique, quien tras recuperar su cordura, finalmente reveló los verdaderos orígenes de Kurt. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte para más contenido sobre el universo Marvel. Te agradecemos por ver este video y nos vemos la próxima.